Seguimos con más información en News y tenemos que hablar del fentanilo contaminado. Lamentablemente, reiteramos, ¿no? La información, un bebé de 3 meses sigue internado en el hospital de Córdoba en terapia intensiva. La justicia argentina sigue realizando cada vez más investigaciones. Se habla además ya de 48 muertos y también de estas investigaciones que viene haciendo la justicia argentina con respecto a este fentanilo contaminado. Pero vamos a conocer bien en detalle de qué se trata este tema, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que representa? Y el riesgo que tenemos con este fentanilo contaminado. Por eso ya estamos en línea con el doctor Dadik, Francisco Dadik, médico especialista en toxicología. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Doctor, ¿de qué hablamos cuando hablamos del fentanilo contaminado? ¿De qué se trata? ¿Qué es el fentanilo? Bueno, es un medicamento del grupo de los opioides, o sea, es un grupo de medicamentos que son muy útiles desde el punto de vista médico, ¿no? El fentanilo es un medicamento que es una gran herramienta médica, sirve para, por ejemplo, sedar a los pacientes y poder conectarlos a un respirador cuando tienen un cuadro crítico pulmonar y no tienen que lograr una sedación e intubación. Ujú. Sirve también como analgésico. De hecho, todos los opioides, morfina y compañía, son muy buenos analgésicos y después tienen algunas otras propiedades que hacen a los opioides, ¿no? Particularmente el fentanilo, lo que más se usa es para la sedación y para el dolor. Son hoy los dos grandes usos que estamos teniendo en medicina, ¿no? Ujú. ¿Y por qué lo hace tan potente hasta incluso que puede llegar a ser letal? Bueno, porque puede provocar un paro respiratorio. De hecho, los opioides provocan depresión del sistema nervioso central, o sea, que uno se duerme, depresión también del aparato cardiovascular, o sea, baja la frecuencia cardíaca y baja la frecuencia respiratoria, pudiendo llevar incluso a un paro, ¿no? Y también provocan que se dejen de mover los músculos. Por eso también Ujú, se usan a veces para la diarrea, como la loperamida, que también es un derivado ujú, opioide. En ujú. este caso, es muy fuerte para frenar, provocar un paro respiratorio, y con ese paro respiratorio o con ese freno del movimiento respiratorio uno puede, por ejemplo, asegurar la vía aérea y conectar a una persona a un respirador, ¿no? Ujú. Ese es el efecto principal. Sí, ahora, ¿no? Imagino que para llegar a ese punto hay que utilizarlo en ciertas dosis. ¿Qué es lo que termina justamente para que se llegue a ese punto? Pero cuando hablamos de fentanilo contaminado, ¿a qué nos referimos? Sí, habitualmente, primero hablando del tema de la dosis, Ujú. se utiliza en forma endovenosa el fentanilo principalmente para lograr esta sedación o depresión respiratoria, y vía oral o en forma de parches habitualmente para el dolor. Cuando hablamos de contaminado hablamos de otra cosa. Acá el A ver. efecto se produjo no tanto por el fentanilo, que es una sustancia igual riesgosa dentro del universo de los medicamentos, Ujú. con muchos opioides, sino más que nada porque había una bacteria contaminando este fentanilo que ingresó directamente en el torrente sanguíneo y provocó una sepsis, o sea, una infección generalizada que encima en un paciente probablemente crítico tiene alta mortalidad. Ujú. Y ahora, ¿no? En estos casos que viene ya investigando la justicia argentina con este fentanilo contaminado que estamos hablando, ¿se trata siempre de estas bacterias que ingresan o hay una sustancia que justamente hace que se termine contaminando este fentanilo? No, a ver, acá hubo aparentemente algún tipo de negligencia con el tema de la manipulación del Ujú. elemento, y por eso hay una bacteria en un lugar donde no debería estar, ¿no? Las ampollas de fentanilo o de cualquier otro medicamento que se utilice en forma endovenosa deberían estar totalmente asépticas, no tienen que tener ningún microorganismo, porque eso va directamente al torrente sanguíneo y al corazón y al resto de los órganos, ¿no? Ujú. Fuera de esto, sí, el fentanilo también es una sustancia muy potente que desarrolla una adicción, un consumo problemático severo, que ha provocado muchísimas muertes en Estados Unidos con todo el tema de el consumo problemático asociado al fentanilo, ¿no? Ujú. Lo que sería la famosa droga zombie, como le dicen en Estados Unidos. Pero son como dos cosas distintas o dos casos distintos. Claro, sí, en Estados Unidos una de las principales causas de muerte justamente con sobredosis tiene que ver con este fentanilo. Ahora, ¿no? Aquí en la Argentina, cuando hablamos de este fentanilo contaminado, usted recién hizo esta diferencia entre lo que son estas bacterias o cómo deberían estar estas ampollas con respecto al fentanilo. ¿Cómo uno, o en los hospitales, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que es este pequeño, este bebé que está internado en terapia intensiva, cómo el hospital debería comportarse con estas ampollas o con este medicamento tan importante y tan potente?
Bueno, es imposible diferenciarlas del resto, ¿no? O sea, saber si una está mal o no, porque no lo podemos saber a simple vista. Ujú. Por eso hay que seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud y de ANMAT en relación a esto, de que aquellas que vengan de un lote o de un laboratorio bueno, fue censurado o clausurado o se prohíbe su utilización, tienen que ser absolutamente descartadas, ¿no? Hay que buscarlas y descartarlas y de hecho entregarlas al Ministerio para que hagan eventualmente una investigación, pero el riesgo está en utilizar productos que vengan de ese laboratorio que puedan tener alguna otra contaminación. Ujú. ¿Y qué es lo que puede provocar esta contaminación de este fármaco, por ejemplo? Bueno, bueno, en la cadena de producción de un fármaco hay muchos eslabones, ¿no? Primero hay un proceso de elaboración, de síntesis, después está el envasado. En cualquiera de estos puntos puede haber una contaminación bacteriana si uno no utiliza los elementos adecuados de protección, si quizás hay un elemento que puede estar contaminado y se utiliza para la fabricación, ¿no? Hay muchos puntos en donde puede haber una contaminación, que es lo que pasa y esta bacteria llega ahí. Ujú. Y este fentanilo puede ocasionar, ¿no? Lo que es un riesgo de sobredosis, de dependencia. ¿Cuáles serían las características que tendríamos que tener como alerta? Mirá, no, en relación al consumo problemático de fentanilo, lo que vos decís sobredosis y demás, Ujú. Argentina particularmente no tiene tanto consumo problemático de fentanilo como en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, pero está, y sobre todo vinculado a personas en el ámbito de salud o que tengan acceso, igual que en otros países más que nada de Latinoamérica. Sin embargo, el problema del fentanilo es que en agudo puede provocar una sobredosis, o sea, el consumo agudo puede provocar un cuadro grave que llegue a un paro respiratorio súbito, una muerte súbita. Ujú. Así que es muy difícil, la dosis que habitualmente se utiliza para consumir a la dosis mortal es muy cercana. Entonces hay un alto peligro de una mortalidad. Ujú. Distinto al consumo problemático, en donde una persona tiene una adicción o un consumo problemático severo, hay algunos signos que a nosotros nos dan el indicio, como aislamiento social, cambios quizás desde la esfera interpersonal, neurocognitiva, ¿no? Se ponen quizás más agresivos. Hay algunos puntos que nos hacen pensar de que la persona puede tener o no un problema. ¿Y se conoce cuáles son los signos, por ejemplo, de alerta de intoxicación con fentanilo o por fentanilo? Bueno, hay una tríada característica que es la depresión del sistema nervioso central, o sea, la persona está en coma o dormida, Sí. la depresión respiratoria, la frecuencia respiratoria está por debajo de lo normal y las pupilas están mióticas, o sea, como un puntito, ¿no? La pupila que habitualmente tiene una forma redondeada, que está más grande en algunos casos, en este caso se ve como un puntito, se llama puntiforme. Son como las tres características típicas de la intoxicación o de cuando hay fentanilo en el organismo o algún otro opioide. Ujú. Ahora, ¿no? En este caso, esta familia que está viviendo esta situación lamentable con su bebé o el resto de las familias que tienen que atravesar por esta situación, ¿cuáles son los signos de alarma o qué es lo que deberían tener en cuenta cuando los hospitales o los médicos tienen que usar este fármaco? No, a ver, los médicos utilizamos muchísimo este medicamento. La realidad es que ahí la familia tiene que confiar en que el hospital tiene que Ujú. tener los recaudos y no debería estar utilizando este tipo de lote o este tipo de producto, ¿no? Es imposible saber, imposible preguntarle al médico. El médico agarra el medicamento que tiene a disposición, que entiende que el hospital lo provee porque está habilitado y aprobado por un organismo fiscalizador como el ANMAT, ¿no? Claro. En ese sentido, la familia mucho no tiene para hacer. Sí, quizás avisarle o sí estar atento de este no será el fentanilo, pero el médico ahí no lo puede saber. El Ujú. hospital es el que debe de evitar comprar un producto que puede llegar a tener alguna alteración. Y el hospital, ¿cómo, a ver, más allá, ¿no? De estas instituciones como la ANMAT, a ver, el hospital, ¿cómo le llega este lote y cómo sabe realmente la eficacia de este lote, si está contaminado, si está en uso, si se puede llegar a utilizar? Bueno, ADMAT da una recomendación que no se utilice tal producto con tal fecha de tal fecha, ¿no? Que viene de tal o cual laboratorio. Ujú. Eso tiene que ser descartado si se tiene en el lugar, ¿sí? Y por supuesto no se puede recomprar. Después de eso, dentro del hospital el fentanilo tiene una cadena de custodia, ¿no? O sea, para que un Ujú. médico utilice fentanilo, tiene que ser aprobado por habitualmente el jefe de guardia o el jefe de servicio y muchas veces hasta por el director del hospital, más que nada por todo esto del consumo problemático y la sustracción de ampollas, la pérdida de ampollas que llevan a el consumo problemático, a la venta Sí, ilegal, ¿no? sí. Tiene una cadena especial.
Ajá. Y ahora, ¿no? ¿Cómo lo aprueban esto? Por ejemplo, el director del hospital o el jefe de guardia, ¿cómo lo aprueban esto? ¿Cómo se prueba o cómo sabe realmente que está en buen uso o está perfecto para su utilización? No, es imposible saberlo. Por eso tenemos que pegarnos a lo que nos dice Armando. O sea, uno ve la ampolla y sabe bien si la fecha de vencimiento está ok, no podemos saber Mm. si hay o no una bacteria adentro. Eso es imposible saber. Por eso, cuando pasan estos casos, son alertas que inmediatamente hacen que el hospital tenga que desistir de cualquier producto que venga de ese laboratorio, que tenga o que sea producido en esa determinada fecha. Ujú. Ahora, ¿no? Volviendo al caso de este bebé que está internado en el hospital de Córdoba de 3 meses en terapia intensiva, ¿cuáles son los pasos a seguir de esta familia con respecto a esta situación, ¿no? Y esta utilización de fentanilo contaminado? Bueno, a ver, Sí. desde el punto de vista médico, hay que ahora resolver la enfermedad del chiquito, ¿no? Yo entiendo que si está con un cuadro de sepsis, que es una infección generalizada, va a requerir un soporte hemodinámico continuo, va a requerir un cuidado intensivo, va a requerir antibiótico terapia en forma endovenosa, por mucho tiempo, o sea, tiene una serie de pasos complejos por delante. Después tendrán que definir el tema legal, judicial, bueno, cuando corresponda, ¿no? Pero ahora hay que Ujú. preservar la salud del niño, del bebé. Ujú. Ahora, ¿no? Con respecto a este fármaco tan importante, incluso que puede llegar a ser letal, ¿se debería tener una política mucho más estricta con respecto a su utilización? ¿Cómo se maneja eso en el país? Se trata de llevar lo más estricto posible, por eso que te digo esto de la cadena de control en los hospitales. A mi entender, todavía debería ser más estricta la fiscalización y el control, ¿eh? No solamente en el hospital, sino también en las empresas que lo fabrican, Ujú. que muchas veces tienen comercio adentro de la misma empresa, comercio ilegal, Sí. o incluso tienen consumo problemático dentro del espacio laboral, ¿no? Habría que ser mucho más estricto porque es una sustancia dentro de las sustancias psicoactivas o drogas, de las más potentes, o sea, de las que más genera adicción. Así que hay que tener mucho recaudo. Ujú. ¿Mm? Doctor, muchas gracias por su tiempo, por este análisis y también por toda esta explicación sobre el conocimiento, ¿no? del fentanilo. Muchas gracias. Por favor, ustedes por la comunicación. Aprovecho a aquellos que quieran seguirme en las redes sociales en Toxicología Hoy o en la fundación fartox.org. Excelente, muchas gracias, doctor.